Vamos a hablar con David Miazo, él es economista jefe de FADA justamente y nos trae el desarrollo de este título. David, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. ¿Cómo estás, David? Bueno, venimos conversando hace tiempo con ustedes. Recordás los 5 puntos que FADA había planteado para mejorar la actividad del campo. Vamos a hacerlo más sencillo. De esos 5 puntos, ¿siguen siendo viables hoy con el presidente Javier Milei? ¿Es lo que están tratando de consensuar? Sí, creo que no solamente siguen siendo viables, sino que hoy son muy probables que se lleven a cabo. Una mínima corrección, nosotros hablamos de 4 puntos. 4, perdón. Que decíamos son las condiciones necesarias sobre las cuales construir, en general, una capacidad exportadora para el agro y para cualquier otro sector, que son, básicamente, $1, 0 retenciones, 0 restricciones a las exportaciones y reglas de juego claras. $1, que es básicamente la unificación cambiaria. Hay que ver en qué tiempos el gobierno lo va a poder hacer, pero creo que han dicho bastante claramente que hacia ese lugar quieren ir. 0 restricciones a las exportaciones, creo que ha sido alguna de las cosas que han propuesto que van a hacer de manera inmediata. O sea, creo que es algo que deberíamos esperar para la primera semana del nuevo gobierno. Y las retenciones también, tanto Milei como sus principales referentes agro han dejado una clara intención de ir hacia una eliminación. Todavía no sabemos cómo va a ser ese esquema, porque también uno entiende el profundo déficit fiscal del cual se parte y el impacto fiscal que tienen la eliminación de los derechos de exportaciones, donde en particular FADA ha hecho una propuesta de cómo eliminarlos amortiguando el impacto fiscal, que es una de las propuestas que está sobre la mesa. Y después la regla de juego clara es que esas ya no es una decisión, sino que ya es una construcción de políticas de Estado tratando de generar una previsibilidad hacia adelante. Te quiero preguntar por algo que conversábamos recién, ¿no? En este caso con un representante del sector de la caña de azúcar. Si no regula el Estado Nacional el tema de las exportaciones, ¿cuánto se puede, por ejemplo, exportar y cuánto se queda en el mercado local? ¿Qué va a pasar con el abastecimiento, no? ¿Tiene que ver con eso ese punto que ustedes mencionaban? En general, primero hay que aclarar que en gran parte de las cadenas agropecuarias no hay un problema de abastecimiento ni va a haber, básicamente porque por la cantidad que producimos. Vos calculás, por ejemplo, de soja, para empezar con uno de los ejemplos más claros, o maní o limón, se exporta en un año normal entre el 80 y el 90% de la producción. Claro. De trigo y maíz, perdón. No, sí, continúa, por favor. De trigo y maíz se exportan 2/3 partes, entre el 60 y el 70%. De leche, carne, vino, se exporta más del 30% de la producción. Entonces, ya como estamos hoy, digamos. Entonces, son en general mercados en los que estamos ampliamente abastecidos y que muchas de estas medidas impulsarían la producción, ¿no? Que esa es la lógica, lograr producir más para tener más producto para los argentinos y para poderle vender más al mundo, porque eso es vender trabajo argentino. Lo que sí se va a dar es una consecuencia lógica de cualquier proceso de sinceramiento, porque esa es la otra realidad. Hoy estamos viviendo una mentira muy contenida por el cepo y el atraso cambiario, que es la presión de precios que se va a dar a lo largo y ancho de toda la economía, no solamente con los productos agropecuarios, que va a venir básicamente por, en primera instancia, el sinceramiento cambiario. Y eso claramente va a generar una presión de precios y una dificultad para todos nosotros los consumidores, que ya venimos con el poder adquisitivo muy debilitado y que se va a continuar debilitando con este primer pico inflacionario que seguramente termine generando el sinceramiento, que es, por otro lado, lo que Massa trató de postergar todo lo posible y tirárselo o a sí mismo si ganaba, o a Milei en este caso que ganó después del 10 de diciembre. Claro, el punto es que si la Argentina exporta más,
y cada vez más y tiene más compradores, y en el caso del azúcar veíamos una rentabilidad muy superior con un dólar al que está hoy, simplemente un dólar MEP al que está hoy, el azúcar puesta en cualquier lugar del mundo vale alrededor de 37.000 la bolsa de 50, cuando lo podés vender acá a 30. La pregunta es, o la pones a 37 acá, para lo cual seguimos presionando a la inflación, porque no se va a desaparecer la inflación, o va a haber desabastecimiento. En el mercado no hay otra posibilidad. Lo que vos estás diciendo, David, es que yo te pido entonces que las reglas claras pongan una cantidad exactamente igual a la que tenemos a hoy para que el abastecimiento local sea. Porque si el Estado no va a intervenir con cupos, vos, dueño de una compañía, podés decir, a mí no me interesa abastecer el mercado local. Tengo, y me es más fácil tener una estructura hacia el exterior, como hay algunas compañías que lo han hecho, y no tener ningún tipo de empleados, ni nada aquí en la Argentina, ninguna cadena de valor diferente. Generamos valor para el exterior en las reglas claras que benefician, obviamente, a la banca. Entonces digo, reglas claras, reglas claras. El abastecimiento está en peligro si el libre comercio existe. ¿Por qué? Vos me dirás, bueno, no, pero alguien venderá de forma local. ¿Por qué va a vender a alguien de una manera mucho más bajo el precio si lo puede vender afuera? Bueno, ahí lo primero es, el abastecimiento no está en peligro. Porque producimos lo suficiente para todos los argentinos y para exportar. La pregunta, Sí, David... si se exporta más y la lo cuestión compra es más... la capacidad de pago de los argentinos. Ok, y ahí ha estado gran parte del problema de diagnóstico y de políticas cerradas de gran parte de la historia argentina, no solamente lo más reciente. Solucionar el problema de fondo, que es que los argentinos no ganen lo que deberían, ese es el problema, y eso es lo que hay que solucionar, generar inversión, exportaciones y trabajo para que los argentinos ganen lo que deberían y puedan pagar lo que valen las cosas. Bueno, la solución no es, y ha estado muy claramente demostrado, el efecto nocivo sobre la producción, cerrar exportaciones, poner cupos, poner un tipo de cambio artificial, poner retenciones, porque eso en el mediano plazo lo único que te genera es que la producción sea menos de la que puede ser. La pregunta... Y si es menos de la que puede ser, ahí sí aparece el desabastecimiento, ahí sí aparece el estancamiento económico, ahí sí aparece la falta de divisa. Entonces, esto es ir a las soluciones reales, es producir más, y lo cual significa generar más trabajo, generar más exportaciones. Argentina tiene que exportar todo lo posible. Perdóname, David, el tema es que en este análisis que vos hacés no va a ser en lo inmediato. Y incluso lo dijo el propio Javier Milei, lo dijo Mauricio Macri, lo había dicho incluso Sergio Massa. Se vienen 6 meses muy complicados y la pregunta es si la liberación del mercado, por ejemplo, va a ser inmediata, si va a ser en etapas o cómo va a pasar, porque se sabe que para el bolsillo de los argentinos los próximos meses van a ser complicados y no se sabe si va a haber un acuerdo entre las grandes empresas y los grandes abastecedores con respecto al presidente electo para poder garantizar no solamente el abastecimiento, sino que los precios en lo inmediato no vayan a lo real, porque en lo inmediato no se recuperó el salario como eso que vos mencionabas. Porque de alguna manera las retenciones, si bien son confiscatorias, como lo dice el sector, por supuesto que tiene una sequía ahora y es muy real, y sectores que tienen limitaciones en la producción. Muchísimas. Esas retenciones bajan un poco la posibilidad de precio. Ahora la pregunta, David, que te hago, y vos lo estás remarcando muy claro, hay que exportar más. Cuando a un argentino se le dice, nosotros tenemos que exportar más porque de esa manera te va a entrar más plata al país. No, porque si no me van a entrar retenciones, el jubilado no depende de que una compañía exporte más. Porque si no, deberían explicar cuál es el círculo virtuoso, que no sea el efecto derrame, para que el argentino que gana 2,50 pesos tenga que pagar el azúcar en vez de 30, 37, 40, y eso en la economía funcione. Va a funcionar para los que más tienen, los que menos tienen. Pero necesito, David, en serio, que me expliques el círculo virtuoso de exportar más sin retenciones, sin restricciones, y que puedan hacer lo que quieran con el comercio exterior. Bueno, se me fue un tema que traía de antes, pero para responderte. A ver, acá la cuestión
no es que el azúcar valga menos que afuera, sino que los argentinos podamos pagarlo. Y ahí está el problema de fondo. Y ahora me acordé lo que quería decir. Porque yo cualquier cuestión artificial que haga, y acá en los tiempos del ajuste, que era lo que estaban mencionando recién, cualquier cuestión artificial que haga para postergar ese encuentro entre el precio internacional y el precio local, es inflación futura. O sea, si yo hago algo para que todavía no se encuentre el precio local con el internacional y lo haga en algún momento en el futuro, es inflación en el futuro. Y acá lo que el gobierno necesita y su plan de estabilización va a necesitar es que todo se encuentre muy rápido para sincerar la economía y de ahí, a partir de ahí construir. Claro, de lo pero contrario, va a tener el pico inflacionario ahora, va a tener el pico inflacionario dentro de un año cuando trate de sanear esa parte que le faltó y va a seguir teniendo el efecto inflacionario hacia el futuro. ¿Por qué? Porque lo único que yo logro con cualquiera de este tipo de cosas que de alguna manera artificialmente intento desacoplar los precios es una inflación postergada, que en algún momento la voy a tener. Como de hecho ha sido atrasar el tipo de cambio, atrasar las tarifas, no ha sido evitar subas, ha sido postergarlas hasta que eso no sea sostenible. Eso por un lado. Y por otro lado, y ahí creo que hay un error de fondo, es exportar significa generar inversión, generar trabajo, incentivo a producir, y los invito a recorrer el interior del país, que es donde uno lo ve muy claramente. Les nombré al principio algunos ejemplos de actividades que exportan el 90% de lo que producen y claro, es el 90% de todos los empleos que eso genera, no existiría el movimiento económico. ¿Cuánto de las retenciones cobran los jubilados, David? ¿Qué vamos a hacer cuando no haya retenciones y los jubilados no cobren? ¿Van a ir a golpear las tranqueras a decir, che, pero ustedes daban algo para que nosotros tengamos una jubilación digna y podamos vivir? Y encima el azúcar vale, en vez de 30, vale 40. El sinceramiento está muy bueno, pero es para el que pueda subsistir entonces. Y ahí fuiste un poco a por dónde entonces pasan los resultados, o pasan las posibles soluciones o amortiguar los impactos. En general, es mucho más transparente y realmente llega un subsidio a la demanda, como podría ser algún tipo de ayuda específica a todos los sectores más vulnerables, ayuda monetaria específica a todos los sectores más vulnerables, para que de alguna manera puedan amortiguar el impacto de sus ingresos, que cerrar las exportaciones. No se están cerrando, se están poniendo retenciones. Digo esto, este es un país donde dice, los impuestos hay que pagarlos, pero no me los cobres a mí, cobráselos a él. Ese es el punto donde hoy, si vos sacás las retenciones y hablás con cualquier contador, es la tercera o cuarta recaudación del país, entre los cuales parte se va a la coparticipación, parte queda en el Estado y parte va a pagar jubilados directamente. Muchos impuestos que antes no estaban, están para pagar asistencialismo. Digo, asistencialismo que podés discutirlo a quién le corresponde o no, pero podés depurar lo que quieras, podés pasar un filtro, pero los que te queden, los jubilados, son 7 millones de personas de este país. Entonces digo, yo entiendo, te saco las retenciones, decime de dónde saco el flujo de dinero para pagar. Es un tema muy amplio, muy interesante para seguir. Muy cortito. Dale. Les prometo, muy cortito. Dale. Lo primero es que, en general, y yo te lo dije hace un ratito, el sector entiende la restricción fiscal y nadie está pidiendo, o nadie con cierta responsabilidad institucional está pidiendo una eliminación total e inmediata de los derechos de exportación, porque se entiende. De hecho, yo te mencionaba, el FADA tiene una propuesta para amortiguar ese impacto fiscal, para diluirlo en el tiempo. Entonces, esa es una realidad. Y otra es, para cerrar, quedamos con eso solamente, que los derechos de exportación, y sobre todo en esta magnitud, no existen en Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, ni Ucrania. Es decir, que son una excepción a nivel mundial, incluso en países como los de la región, que tienen problemas sociales iguales o en algún caso vienen de lugares más profundos que nosotros. Pero bueno. Debatámoslo sí, volvamos, de ese punto, volvamos a hablarlo. Volvamos a conversarlo. Hay mucho para hablar. No Sin existe duda. la banda de flotación cambiaria, no existe el dólar, no existe el cepo, no existe el MEP, no existe el CCL. Inventos argentinos, lo podemos debatir.